En la clase de hoy vamos a continuar con los pastos y forrajes. Hemos visto la alimentación del ganado. Es muy importante que nosotros sepamos y conozcamos de cómo manejar los pastos adecuadamente para una mejor nutrición del ganado. Veremos esto en esta clase, cómo podemos manejar los pastos para poder dar una mejor nutrición y una mejor alimentación a nuestro ganado. Vamos a seleccionar pastos. Tenemos que contemplar varias cosas. Un pasto se puede desarrollar en diferentes suelos y climas y se puede aprovechar de diferentes formas como corte o pastoreo, y también se pueden desarrollar en mucha humedad o en escasez de humedad. Para eso tenemos que ver el grado de adaptación. Este es el factor más importante y el que debe considerarse cuando se seleccionan plantas forrajeras. Veamos la productividad. El objetivo de cualquier empresa es la productividad. Entonces ahora veamos si el pasto tiene buena agresividad. En el potrero el pasto vive en competencia, entonces tiene que estar agresivo. Persistencia. Es una característica muy deseable en cualquier pasto para que se pueda extender. La recuperación es la capacidad de recuperarse del pastoreo y del pisoteo. La resistencia. Es importante que las plantas seleccionadas sean resistentes a las precipitaciones regulares o escasas. La adaptabilidad, para que pueda adaptarse al clima que nosotros estamos usando. La apetitosidad va a estar en relación con la madurez del forraje. Un forraje que pueda ser bastante agradable al ganado. Luego que resista la presión de pastoreo y que se recupere con facilidad. Luego que se asocie. En ocasiones los pastos se mezclan y esto nos puede traer alteraciones al sistema que estamos usando. Y luego el valor nutritivo, que es muy importante que el pasto se desarrolle en la mejor condición, que sea digestible y que resista las condiciones ambientales. Para establecer la especie forrajera, nosotros tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Una es la planificación. La planificación debe hacerse a largo plazo. O sea, tenemos que pensar cómo vamos a empastar la finca y los potreros. Vamos a seleccionar el área. Normalmente nos dirigimos a los potreros que están en peores condiciones. La preparación del suelo. Desde luego que la forma de preparación del suelo va a depender de la gran manera de cómo está el terreno. Pero cabe señalar que toda labor cultural que contribuye a mejorar las condiciones del suelo son apropiadas. Luego la época de siembra. La mejor época de siembra siempre va a ser al inicio de las lluvias. Pero si contamos con un buen sistema de riego, es posible hacerlo todo el año. Los sistemas de siembra, pues los pastos se pueden propagar por semilla botánica o por material vegetativo. Las alternativas para la siembra es muy común asociarla con un cultivo anual, como puede ser el maíz. La densidad de siembra, vamos a tener que contemplar el valor cultural para calcular cuánta semilla tenemos que poner en nuestro potrero. Normalmente en las bolsas de pasto nos van a decir cuántos kilos o cuántas libras de semilla por manzana o por hectárea tenemos que sembrar. Y luego la profundidad de siembra. Aquí tenemos que contemplar que es uno de los factores que influyen para que el pasto brote. Y normalmente nosotros lo enterramos mucho. O sea que tiene que ser siempre como superficial para que el pasto pueda tardarnos en el potrero y no se muera ahogado adentro. Establecer el pasto nosotros podemos hacerlo de varias maneras. Una es la labranza convencional. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a arar, a rastrear y vamos a sembrar el pasto. Luego con labranza mínima,
quiere decir que podemos hacer nada más un pasón de rastra y poderlo sembrar. También, si el terreno es muy pedregoso, nosotros podemos utilizar la práctica de cero labranza. Y luego la siembra que vamos a hacer y la densidad de siembra que vamos a poner. Aquí tenemos que ver la cantidad de semilla que vamos a poner por manzana o por hectárea. Luego la profundidad de siembra. No se puede sembrar muy hondo para que nosotros tengamos un buen desarrollo y que no se ahogue la semilla dentro de la tierra. Y durante el establecimiento pues tenemos que hacer nuestro manejo de potreros, nuestro manejo de malezas, o sea que tenemos que estar a tantos, luego fertilizarlo para que el potrero se establezca. Aquí nosotros podemos ver en esta diapositiva la labranza convencional, o sea que tenemos que arar el potrero, luego de removido todo el suelo, darle un pasón de rastra para que el suelo quede bien mullido, que quede bien suelta la tierra, para que nuestro pasto que estamos sembrando pegue bien y se desarrolle bien. Terrenos que son muy pedregosos y que o muy quebrados o muy pendientes y que no podemos nosotros poner un tractor a arar o rastrear, entonces podemos hacer cero labranza, o sea que vamos a ponerle un quemante a la maleza que exista para que nos quede la tierra nada más y poder sembrar el pasto de esa manera. Aquí lo podemos sembrar en forma de matas o en forma de agujeritos para ir sembrando el pasto para que se pueda establecer. La práctica más común es que preparamos el suelo, como vimos en las diapositivas anteriores, aramos y rastreamos o solamente quemamos el suelo y hacemos una siembra manual. Para esto vamos a trazar, pueden ver en la diapositiva cómo se miran la pita en la cual nosotros trazamos el ancho que van a tener los surcos y poder sembrar ahí de esa manera el pasto. El pasto en forma manual, ya vimos en la diapositiva anterior el trazo con la pita, y luego en una de estas botellas de agua podemos perforarle un agujerito al tapón y poner la semilla adentro y luego ir regando la semilla al distanciamiento que nosotros deseemos. Normalmente el pasto se siembra a unos 50 centímetros de ancho, el surco, y más o menos a una cuarta de distancia, y ahí vamos poniendo las semillas, colocándolas en un agujerito que podemos hacerlo con un machete. Esto es una siembra manual. Estamos en hacer una siembra asociada con un cultivo anual con maíz, entonces vamos a sembrar el maíz primero cuando se inician las lluvias. Pero muy importante, ojo con esto, debemos sembrar el pasto 20 días después, a más tardar, dentro de la semilla, dentro de las matas de maíz. Normalmente lo podemos sembrar en el surco que hay dentro del maíz y vamos a usar la misma botella con semillas y vamos a ir poniendo la semilla de pasto en medio del surco de maíz para que éste se desarrolle adecuadamente. Ojo, no debemos dejar crecer mucho el maíz porque si no el pasto no se va a desarrollar. Tampoco podemos sembrar con mucha anticipación el pasto porque el maíz no va a desarrollarse adecuadamente. También podemos hacer una siembra con máquina, al voleo. Entonces vamos a colocar como una fertilizadora en el tractor. Ahí podemos poner la semilla de pasto y la podemos esparcir con el tractor en donde se pueda hacer. También se puede hacer con sembradoras de pasto en un sistema totalmente mecanizado. O sea, podemos hacerlo de esa forma y vamos a avanzar mucho más en los campos y va a ser la siembra más rápida. Desde luego aquí no podemos asociarla con ningún cultivo y solo vamos a sembrar el pasto que éste se va a desarrollar adecuadamente. Podemos hacer una siembra al voleo, manual, o sea, podemos esparcirlo a pie, caminando a pie en el potrero, tomando una dirección y podemos esparcir la semilla en todo el potrero que ya está debidamente
arado y rastreado. Esto se aplica en lugares donde no hay máquinas con sembradora y entonces nosotros podemos hacerlo de esa forma para avanzar más rápido en la siembra. Esto lógicamente es más rápido que la siembra por postura y alinear los surcos como vimos en las diapositivas anteriores. Esta es una práctica común en los lugares que necesitan cubrirse rápidamente para aprovechar la época de lluvia. Podemos ver cómo queda ese cultivo que sembramos alineado con la pita y luego por postura, y esto queda una siembra como en franjas. Podemos ver cómo quedan los surcos alineados y esto va a ir dejando que nosotros en esos surcos que quedan podemos fertilizarlo y podemos manejar mejor las malezas durante el establecimiento del potrero para que el pasto tupa bien y que quede bien, el potrero quede completamente tupido. Podemos ver en esta diapositiva el pasto en medio del maíz, cómo se está desarrollando el maíz y cómo se está desarrollando el pasto. Esto es una siembra en asocio con cultivos, que es una práctica común que nosotros podemos desarrollar, sobre todo para minimizar costos en el establecimiento de los potreros. Y después se puede quedar ese rastrojo para consumo del ganado y que nos ayude con la alimentación después de haber cosechado el maíz. Nosotros podemos ver también la siembra por material vegetativo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a sacar matitas de los potreros ya establecidos, por ejemplo de estrella africana, vamos a alinearlo en el potrero, vamos a hacer el surcos con pita y vamos a ir sembrando las matitas de maíz por material vegetativo. Esto se aplica mucho con la estrella africana, la pangola, el zacatón y también se puede hacer prácticamente con todos los pastos. La siembra por material vegetativo. Lo importante es que este material se extraiga del suelo de donde vamos a sacarlo temprano en la mañana y que lo sembremos alrededor de las 8 o 9 de la mañana o 10 de la mañana para que el sol no seque mucho el pasto que nosotros estamos sembrando. Con esto terminamos cómo establecer los potreros y vamos a continuar en la próxima clase cómo se pueden manejar debidamente los pastos.